Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estos son los titulares de las noticias de las últimas horas de hoy, 12 de septiembre del 2024. Más datos sobre la crisis de reserva de agua en la capital de Bogotá. El lanzamiento de OpenAI O1 Mini. Mueren en el mismo día el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y Abimael Guzmán, ex líder de Sendero Luminoso. Reaparece Gidis Medina. Declaraciones de Gustavo Petro sobre deuda de Duque. Represión a jubilados en Argentina. Declaraciones del coronel Luis Borja en la W sobre falsos positivos. Entrevista en la Blue Radio con César Ferrani, en la que hace declaraciones sobre la tasa de usura. Dice, la eliminaría, pero no es decisión mía. Contralor advierte sobre la crisis energética y el Ministerio de Comercio preocupado por impuestos a combustibles. Boric busca derogar la ley de amnistía a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Infartos superan a homicidios y accidentes en Bogotá, más de 4.500 fallecidos al año, en lo que va del año. Corte Constitucional determina que colegios públicos no pueden imponer creencias religiosas. Y por último, Andrés Pastrana anuncia que la Fiscalía archivó su investigación. Muy bien, entonces, iniciemos. Sí. En primer lugar, les estoy mostrando una gráfica en la que resulta que podemos llegar a mirar cómo Colombia está entre los países con el mayor número de precipitaciones al año. La precipitación es igual a, me refiero a las lluvias, y es impresionante que aún a partir de esta base, de ser uno de los países con mayores lluvias en el mundo, es decir, el Chocó es el lugar en el mundo en el que más llueve. Teniendo esta base, es impresionante que la capital del país entre en una escasez de agua. Una ciudad en la que una ciudad que está atravesada por ríos. Tenemos ciudades atravesadas por ríos, pero tenemos escasez de agua en el país. Colombia debería exportar agua al mundo. El país en realidad tiene las capacidades para convertirse en el mayor exportador de agua del mundo, porque realmente es uno de los países con mayores precipitaciones. Y esto nos lleva entonces a una gráfica en la que podemos ver la preferencia de consumo de marcas de agua en Estados Unidos, donde quien lleva la delantera por mucho es las botellas de agua de la marca Fiji, que es viniendo de este país archipiélago que se encuentra en medio del Pacífico, cerca de Australia. Busqué un poco más de información y me llegué a encontrar que cerca del 20% de las exportaciones de este país son de agua en botella. Y combinándolo con el atractivo turístico, pues ha hecho de sí mismo una marca. Es importante tener en cuenta que él considera al país como un exportador de agua. Podría realizarse desde la inversión pública o la inversión privada. El problema actualmente en la inversión pública en relativa a los asuntos del agua es que el agua en el país se encuentra en la mayoría del mundo, en el país y en la mayoría del mundo subsidiada. Los costos reales no son los del consumo, entonces esto implicaría una baja rentabilidad o la no existencia de una rentabilidad para el negocio del agua, para la privatización del agua. Si se eliminarían los controles o el control de precios, el problema sería que las personas más vulnerables podrían resultar afectadas. Pero no es como si en este momento las personas más vulnerables no estén siendo afectadas por la escasez de agua que se encuentra en Bogotá. Hay que considerar aumentar la inversión, aumentando la cantidad de embalses que suministran agua en Bogotá, construyendo embalses artificiales, aumentando la capacidad de los mismos, y se deben de construir más plantas de tratamiento de agua en todo el país.
El país, por otro lado, podría adoptar la alternativa de Singapur, en donde se importa agua a bajo costo sin tratar y se exporta cuando se lleva un tratamiento para potabilizarla. Entre otras gráficas, eh, bueno, partamos de la base de que en la ciudad capital, en Bogotá, el suministro de agua es alimentado por 4 sistemas: el sistema sur, el sistema del Dorado, el sistema norte y el sistema Chingaza. El sistema Chingaza es el que implica los embalses de Chuza y San Rafael. Eh, esta, con esta gráfica, lo que estamos viendo es el caudal de agua, es decir, quiero decir, podemos ver en azul la media ponderada, la media eh, de todos los años, el promedio de todos los años respecto al caudal de agua, y en rojo la situación del caudal de agua durante este año, durante cada mes, en donde durante todo el año el caudal de agua ha sido menor que el promedio ponderado. Por otro lado, por otro lado, también tengo un par de gráficas que también llego a compartir la alcaldía de Bogotá, en donde podemos ver que en esencia lo que es el suministro de agua, o quiero decir, las reservas de agua en la ciudad no han disminuido, o no ha habido afectaciones por alguna disminución en cantidad de lluvias. Lo que ocurre es que ha aumentado la población de tal modo que no da abasto, que los embalses actuales no dan abasto a la situación. También hay una pequeña tabla en donde podemos ver que sí hay cierta efectividad en declarar restricciones al consumo de agua, pero como tal, esta no puede ser esencialmente la solución al problema. Se debe aumentar la cantidad de embalses o la capacidad de los existentes. Bueno, otra gráfica que llegó a compartir Galán respecto a el consumo de agua a lo largo de los años en el país, mostrando unos mínimos históricos y máximos históricos. En otras noticias tenemos el lanzamiento de OpenAI O1 Mini. Este lanzamiento corresponde no a una nueva versión de GPT, sino a un nuevo modelo. Estamos lanzando OpenAI O1 Mini, un modelo de razonamiento rentable. O1 Mini se destaca en Steam, especialmente en matemáticas y codificación, casi igual al rendimiento de OpenAI O1 en puntos de referencia de evaluación como AIME y Codeforce. Esperamos que O1 Mini sea un modelo más rápido y rentable para aplicaciones que requieren razonamiento sin un amplio conocimiento del mundo. Hoy lanzamos O1 Mini para usuarios de API de nivel 5 a un costo 80% más económico que el de OpenAI O1 Preview. Los usuarios de ChatGPT Plus, Teen, Enterprise y Edu pueden usar O1 Mini como alternativa a O1 Preview con límites de velocidad más altos y menor latencia. También descubrimos que se destaca en matemáticas y codificación. Es un examen de clasificación. En un examen de clasificación para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, GPT-4 o resolvió correctamente solo el 13% de los problemas, mientras que el modelo de razonamiento obtuvo una puntuación de 83. Sus habilidades en codificación se evaluaron en concursos y alcanzaron el percentil 89 en las competencias. Es decir, básicamente mejoras en la programación del lenguaje natural, en la programación por medio del lenguaje natural y en la capacidad de procesar datos matemáticos o de este tipo. En las evaluaciones, para destacar la mejora del razonamiento en comparaciones con GPT-4, probamos nuestros modelos en un conjunto diverso de exámenes humanos y puntos de referencia de Machine Learning, aprendizaje de máquinas, demostrando que O1 supera significativamente a ChatGPT-O en la gran mayoría de estas tareas que requieren mucho razonamiento. A menos que se especifique lo contrario, evaluamos O1 en la configuración de cómputo de tiempo de prueba máxima. En fin, aquí podemos ver la superioridad en cuanto a estas nuevas versiones. Las gráficas que comparto en cuanto a lo que sería la competencia en matemáticas y la competencia en código, así como una par de
preguntas relativas a conocimiento en ciencia y biología y otras cosas. En otras noticias, mueren en el mismo día, en el mismo día mueren Alberto Fujimori y Abimael Guzmán. Alberto Fujimori fue presidente de Perú durante 1990 hasta 2000. Vale la pena recordar que en el 1992 hizo un autogolpe de Estado en donde disolvió el Congreso. A causa de esto ha tenido una reputación internacional un poco como líder autoritario. Y por otro lado, Abigail Guzmán resultaría ser uno de sus mayores opositores. Fue un profesor universitario de filosofía y terrorista en Perú. Fue fundador y máximo cabecilla del partido o del movimiento Sendero Luminoso, con orientaciones marxistas, leninistas y maoístas. Es importante tener en cuenta que en la política actual de Perú podemos todavía encontrarnos con Keiko Fujimori, quien es la hija de Alberto. Por otro lado, Alberto es un criminal de lesa humanidad, fue condenado por crímenes de lesa humanidad. No se los olviden. Reaparece Gis Medina. Tengo un video sobre esta situación, partes de las entrevistas que realizó RTBC. Veámoslo. Por el escándalo de las chuzadas y seguimientos del DAS, el Estado aún no ha ofrecido excusas públicas a varias de las víctimas de estos hechos ilegales. Uno de los casos es Gis Medina, que en entrevista en exclusiva con RTBC Noticias señaló además a muchos de los implicados todavía no han sido juzgados por la justicia. Juan Carlos Giraldo, muy buenas tardes. Usted tiene todos los detalles. Adelante. Hola Catalina, televidentes, muy buenas tardes. La excongresista Gis Medina ha entregado nuevos detalles a RTBC Noticias sobre dos episodios. El episodio de la Gis política, que fue en medio del que se dio la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y de las interceptaciones ilegales y seguimientos del DAS, del extinto DAS. Medina aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre supo cómo se estaba gestando en la Comisión Primera de la Constitución en el Congreso de la República todo el proceso para la compra de votos de la reelección. Incluso recordó las palabras precisas que el entonces primer mandatario le dijo para que ella hiciera patria y se pudiera salvar la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, señaló que desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS se hicieron seguimientos y se pagaron fuentes anónimas para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales a opositores del gobierno Uribe como Holman Morris y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. La excongresista Gis Medina, hoy en medio del escándalo por el sistema de espionaje Pegasus y la reciente condena en contra de Bernardo Moreno por la Gis política, recordó cómo se gestó y se dio el proceso para aprobar en el Congreso la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El papel de Bernardo Moreno fue, primero, pues incumplirle al señor Teolindo Avendaño en cuanto a los acuerdos que se habían hecho para cambiar la posición del voto o que Teolindo se fuera de ese día de la votación, el día en junio del 2004, que fue que sucedió pues este hecho de la compra del voto para la reelección de Álvaro Uribe. Según Medina, Moreno no solamente se encargó de hacer lobby ilegal para conseguir la reforma constitucional que permitiera la reelección, también presionó a los congresistas. Le decían a uno, ay, es que si ustedes cuentan, ustedes ya saben que este gobierno puede hacer alguna cosa para que ustedes se callen. O sea, entonces por eso fue que nosotros hicimos eso de contarle también a Daniel Coronel y contextualizar lo que se estaba haciendo en ese momento del 2004 en la presidencia de la República con la compra del voto, los ofrecimientos que hizo el presidente Álvaro Uribe para cambiar el rumbo de la constitución política colombiana. El voto de Medina era trascendental en la Comisión Primera Constitucional para lograr la reelección y su testimonio fundamental para destapar este escándalo del que asegura sabía el primer mandatario Uribe. El presidente Uribe siempre supo todo.
Él le daba las órdenes a sus ministros y a su secretario privado para que cumplieran con los compromisos. Haga patria, mi hija querida, salve usted la patria, vote la reelección, ayúdeme, cambiemos ese artículo de la Constitución para que salve la patria. Esas presiones, además, después de lograr el cometido, según Yidis Medina, se convirtieron en montajes. Ellos hacían montajes, por ejemplo, en el caso mío pagaban fuentes humanas, también para el presidente Petro pagaban fuentes humanas, para Herman Morris también lo hicieron, para desprestigiarnos por hacerle oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Del mencionado proceso y de los involucrados, la excongresista señala que todavía hay varios que no han sido condenados. El que debe pagar realmente, esto se llama Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velázquez, que se encuentra fuera del país huyendo, hay unos que están huyendo. Yidis Medina fue condenada por este episodio que se conoció como la Yidis política. Sin embargo, también fue reconocida como víctima de las chuzadas, proceso en el cual ordenaron a la nación pedirle excusas públicas, mientras que en el Consejo de Estado se estudia una demanda en la que Medina pide ser indemnizada por los montajes en su contra. Hacer varias cosas. El Estado realmente no debe indemnizar a Yidis Medina, sino condenarla, porque ella no ha pagado ni un solo día por sus crímenes, al igual que Álvaro Uribe. Ella se encuentra en Panamá. Muy bien. Continuemos. En declaraciones de Gustavo Petro sobre la deuda externa, el aumento en la deuda externa causado por Duque y provocado por Duque, en donde se habría llegado a aumentar cerca de un 15%, a un 15% del Producto Interno Bruto en un solo año. Esto antes inclusive de la pandemia. Es decir, la deuda no aumentó a causa de la pandemia, sino por la misma política, llamémoslo política monetaria que el expresidente tenía. Cuenta. Por eso qué triste el país, que en lugar de darle la importancia a la juventud, de cuidarla, de protegerla, de abrirle los caminos del saber y del arte, entonces lo que hacen es cerrarle esos caminos, cerrarle la universidad, mandar los presupuestos para el cuartel y la guerra y conducirlos hacia el rebaño que va a ir al matadero, como sucedió con los 6.402 jóvenes asesinados por balas oficiales por orden del poder, porque el poder mafioso de Colombia no quiere a su juventud viva, sino la quiere muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo las comisiones económicas entonces? Se burlaron del voto popular, porque lo que un gobernante debe exponer en el presupuesto que presenta para la discusión nacional y parlamentaria es el programa de gobierno, es el financiamiento en medio de las dificultades que tiene un país como Colombia, sobreendeudado por el gobierno anterior, que de manera pérfida e irrespetuosa decidió elevar los cánones de la deuda de manera innecesaria para subsidiar las empresas de los más ricos de este país. Cuando se analiza esa política no puede uno mencionar sino la palabra asco. ¿Cómo es que endeuda a toda una nación por encima de las posibilidades reales de pago, solo para llevarse los recursos a subsidiarle la nómina a los más ricos del país, que a propósito son los mismos dueños de los medios de comunicación, que lo ocultan? Que lo ocultan. Ordeñaron al pueblo, a un pueblo ya pobre, ya en el hambre, por la pandemia del COVID, como todos la sufrimos y la sobrevivimos.
aunque muchos no pudieron, cómo en medio de esa pobreza sacan más recursos, endeudan más a la gente, como la opción tarifaria, por ejemplo, como los subsidios entregados a los señores de las camionetas de 4 puertas para tener una gasolina barata, mientras le quitaban 26 billones de pesos a la educación y a la salud de Colombia. ¿Cómo ordeñaron más un pueblo pobre? Bien, entonces continuamos. Hay represiones en Argentina hacia los jubilados, aunque según datos el consumo podría llegar a estar subiendo. Es decir, quiero decir, hay diferentes datos respecto a la situación en Argentina en este momento. El consumo aparentemente está subiendo, pero casi que en el último mes un 10% de la población ha llegado a la indigencia. Se aumenta la pobreza, aumenta el consumo y se pretende reducir el gasto público, y entre estos el dinero que generalmente va destinado a jubilados. Comparto un video de las protestas de los últimos días, de las protestas de hoy básicamente. No lo veo, ¿no? En estos momentos, Prefectura está avanzando sobre la vereda de Avenida Rivadavia, a un costado de la Plaza del Congreso. Empiezan a volar distintas clases de objetos, piedras, botellas. Empiezan a tirar gases, avanza así Gendarmería. Ya no queda lugar en la calle. Queda poca gente, pero hay un grupo que todavía se resiste. Ya Gendarmería ganó la calle y ahora está sobre la vereda de la Plaza del Congreso. Acá hay un grupo de manifestantes que todavía permanecen en el lugar, mezclados con la prensa. Ustedes no llegan a comer, Con los que estamos trabajando acá. Ya se empiezan a sentir los gases. El viento los empieza a acercar hacia el lado donde estamos nosotros. Y lo mismo está pasando más atrás con la Policía Federal. Entre lo que es Policía Federal y Prefectura, ahora están cerrando el paso, liberando por completo la Avenida Rivadavia y dejando a toda la gente solamente sobre la vereda de la plaza. Quedan muy pocos manifestantes en la calle y los que quedan están siendo corridos, en este caso y en este lugar, por la Federal. Vengan de a uno, manga de chabón. Cuidado con los gases, chicos. Ok. Ups. ¿Qué es esto? Voy a corregir esto. No, lo dejo así. ¿Qué se puede hacer? Listo, continuemos. El ex coronel Luis Fernando Borja habla en la W Radio sobre falsos positivos. Confiesa que y dice abiertamente que él mismo ha declarado al menos unos 30 homicidios. Veamos la primera parte de la entrevista. No. Listo, sí. A propósito del tema de falsos positivos, nos atiende el señor coronel en retiro, Luis Fernando Borja. Señor coronel, buenos días, bienvenido a la W.
Julio, buen día. Un saludo especial a ti y a la mesa de trabajo y a los oyentes. Señor coronel, ¿usted admite haber cometido o ser responsable de cuántos falsos positivos? Yo, Julio, he admitido desde el 2010 que me presenté a la Fiscalía más de 70 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Durante toda mi carrera militar, desde el año 86 al año 2008. Impresionante. Estas ejecuciones... ¿Qué está pasando aquí? Listo, sí. Estas oficinas de estas ejecuciones y falsos positivos se ha hecho popular la cifra de los 6.402. Particularmente y personalmente no quiero faltar al respeto ni excluir a ninguna víctima real, pero no creo que 6.402 sea una cifra exacta de crímenes cometidos por el Estado, por la institución. Esta cifra como tal fue dada por la JEP y sucede que si hay un error y alguna vez llega a encontrar información sobre un error en esta medición, resulta que cuando ocurría, digamos que por ejemplo un asesinato en el Cauca, diferentes organismos internacionales reportaban la muerte. Entonces digamos que le muere una persona en el Putumayo, el organismo marca una muerte y el organismo la ONG 1 marca una muerte, la ONG 2 marca una muerte, la ONG 3 marca la muerte por uno mismo. Y lo que ocurrió es que la JEP sumó todos estos en una sola, dando la cifra de 6.402. Entonces no creo en la cifra de la JEP y como tal no creo en una institución que dé impunidad, pero sí creo en los datos del Centro de Memoria Histórica, más aún porque son datos públicos, son datos bien estudiados, son datos que en cuanto a la calidad de la información en las que se expone es mucho más fiable y es incluso viable a llegar a hacer análisis de datos con ellas. El ex coronel Luis Borja menciona, si usted está viendo esta parte, no, el coronel llega a mencionar, no va a corregir esto, no me... Ya, eso lo es. El coronel llega a mencionar que de las 6.402 muertes, él no cree que hayan sido esa cantidad, abro comillas, en estas ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el país, dice la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que fueron 6.402. Yo he dicho que pueden llegar a más de 10.000, porque las ejecuciones extrajudiciales a personas civiles, inermes e inocentes, siempre existieron, pero con otro nombre. Todos participamos y sabíamos lo que estaba pasando, dice Luis Borja. Según el Centro de Memoria Histórica, en realidad las muertes, de acuerdo a los datos que tiene registrados por parte del Estado, según la información que pude tomar, desde 1986 al 2008, que es el periodo en el que estuvo activo este coronel, llegaron a ser 3.100. Y durante el periodo de Álvaro Uribe, que es del 2002 al 2010, se llegaron a reportar 2.136 muertes. Es decir, aquí también es importante tener en cuenta las instituciones que estoy teniendo en cuenta. Las tengo por aquí. Esto es de las muertes causadas por la Armada Nacional, muertes por la Armada Nacional a través del Ejército Nacional, del DAS a través del Ejército Nacional, del DAS a través de la Policía Nacional, del Ejército Nacional a través de civiles, a través de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Policía Nacional, las muertes de la Fiscalía General de la Nación, de la Fuerza Aérea, de la Infantería de Marina, y las muertes de la Policía Nacional, es decir, todas las muertes de todas estas instituciones durante el periodo Uribe llegaron a ser 2.136 crímenes de Estado por ello.
Es ahora que lo pienso una cuestión también, bueno, en realidad lo había pensado antes y olvidé agregarlo. Quería agregar las muertes por las autodefensas y por diferentes grupos como tal, pero es un trabajo que en algún momento lo haré y lo expondré mucho más al detalle. Por eso es importante que se suscriban y muestren su apoyo al proyecto, denle like y todas estas cosas, porque lo que estamos haciendo aquí, pues espero pueda llegar a ser importante. Continuamos. Entrevista, tengo que mover esto. Entrevista en la W Radio con César Ferrari, es el superintendente financiero. Él hace declaraciones bastante irresponsables sobre la tasa de usura que quiero mostrarles. Ahí está. Complicado. Doctor Ferrari, usted estuvo allá en Barranquilla, lo vi muy juicioso en primera fila, también hizo su exposición y se dio cuenta que un tema pues que es recurrente entre muchas fintech, incluso entre el mismo presidente de Bancolombia, que sorprendió con su exposición, es el tema de la tasa de usura, pues que está muy controlada por la Superintendencia Financiera. Me gustaría oír qué tan abierto empieza a estar usted, cuál es su opinión de esta expresión que ya nace de muchos puntos, como le digo, de flexibilizarla o quitarla, como dicen muchos. ¿Usted qué está pensando al respecto? Si me pregunta a mí personalmente, yo la quitaría. Pero eso no es una decisión mía, porque la tasa de usura está establecida por ley y por tanto solamente por ley se puede eliminar, y eso nosotros no tenemos capacidad legislativa, entonces hay que gestionar esto ante el Congreso. Ahora, la tasa de usura es nada más que el promedio ponderado de todas las tasas comerciales multiplicado por 1.5, que es el mandato de la ley. Entonces, en este caso, nosotros no certificamos la tasa de usura, nosotros la calculamos y la hacemos pública por mandato de la ley. Pero por repito, ejemplo, déjeme interrumpirlo, porque es importante lo que usted nos dice. Primero, me parece un titular que usted nos diga que está de acuerdo. Y dos, me dice, no, los congresistas tienen que hacerlo. Pero, por ejemplo, usted está en su poder flexibilizarla para arriba, digamos, no quitarla, pero flexibilizarla, o ahí también se necesitaría una ley de todas maneras. No, o sea, yo no puedo cambiar la ley. O sea, la ley dice tasa promedio ponderada multiplicada por 1.5. Claro. Eso no lo puedo cambiar. Entonces, qué pena, pero no lo puedo cambiar. Esa es la ley y la ley tenemos que cumplirla. Y nosotros no certificamos la tasa de usura, nosotros la calculamos a partir de las tasas comerciales. Bueno, claro. Pero digamos que usted está alineado un poco con esta demanda del sector. Y un tercer tema para el que lo invitamos. Es decir, el superintendente financiero, quien es el encargado de regular a los bancos y controlar que los bancos no abusen de sus clientes, está de acuerdo con la mayor posibilidad de abuso que puede cometer un banco, que es la eliminación de la tasa de usura. Él hace declaraciones engañosas sobre la tasa de usura. Resulta que sí es correcto que la Superintendencia Financiera calcule la tasa de usura. Para eso, como él lo menciona, toma el promedio de diferentes tasas comerciales y multiplica esto por 0.5. Como lo dice, pero la tasa de usura, en palabras más simples, corresponde al tope que puede poner el gobierno, corresponde al tope que pone el gobierno al interés que puede realizar un banco. Me confundí un montón. La tasa de usura corresponde a un tope que puede poner el gobierno. La tasa de usura corresponde a un tope que pone el gobierno al interés que puede cobrar el banco por medio de la realización de créditos. Es decir, cuando usted va a un banco y pide un crédito de, digamos, 20 millones, generalmente encuentra una tasa de interés por parte del banco de, digamos, un 30%. Según el superintendente, el banco como tal podría llegar a cobrar el doble, el triple o 4 veces la misma cantidad que está prestando, porque esa es la función de la tasa de usura, limitar el abuso del banco respecto al interés que puede llegar a cobrar a través de los préstamos. Es tremendo que renuncie el superintendente por tremenda declaración. Quien se encarga de vigilar los bancos no puede estar alineado a sus demandas de esa manera. En otras noticias,
En otras noticias, Boric busca derogar la ley de amnistía de delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Veamos un video al respecto. Valor general de la... No, ¿qué es? Terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país. El mandatario encabezó los actos de conmemoración del 51 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende en 1973. También anunció que presentará un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada. Entendemos esta acción no solamente como una puesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar. Hace un año el gobierno de Boric presentó un plan nacional de búsqueda para esclarecer las circunstancias alrededor de la muerte de las víctimas de desaparición forzada. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de familiares y organizaciones de derechos humanos. Actualmente en el país, en Colombia, tenemos criminales de lesa humanidad en el Congreso. Es muy desafortunado. En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, si no me equivoco fue en los 80, se llegaron a asesinar 40.000 personas, entre estos 3.200 personas de la oposición. Se desaparecieron, se realizaron 1.469 desapariciones forzadas, de las cuales solo se han llegado a encontrar 303 cuerpos, y aún continúan desaparecidos 1.662. Más o menos. La dictadura tenía por hábito lanzar personas en helicópteros al mar. Y era uno de los métodos para desaparecer uno de los métodos para desaparecer a la oposición. Continuemos. No. El Corte Constitucional determina que colegios públicos no pueden imponer creencias religiosas. Resulta que un padre de familia habría presentado una tutela contra un colegio debido a que en la materia de religión se estarían presentando enseñanzas con base en el catolicismo, cuando esta familia era o es cristiana. La realidad es que hay que sacar todas las imágenes religiosas de los colegios, porque desde el momento en el que un joven entra a una escuela y se encuentra con cruces en las paredes, se está presentando un abuso respecto a la libertad de culto. Se están excediendo en esas ideas. Dice la Corte Constitucional, uno de los principios rectores de la Constitución Política de 1991 es la laicidad. Este implica, en términos generales, un deber general de separación entre el Estado y las iglesias, y una obligación de neutralidad estatal en materia religiosa. Por lo tanto, el Estado no adopta ni promueve una religión oficial. En armonía con el pluralismo cultural y el derecho a la igualdad, todas las religiones son aceptadas por igual. Esto quiere decir que las personas pueden profesar libremente cualquier religión o no practicar ninguna. Asimismo, el principio de laicidad supone que el Estado no debe privilegiar sin ninguna de estas alternativas. Evidentemente se privilegia cuando se deja cruces en las instituciones. Parece que me he saltado una imagen, básicamente no, aquí está. Bueno, sí me la salté, pero ahora lo menciono. Andrés Pastrana anuncia que la Fiscalía archivó la investigación en su contra por injuria y calumnia por las acusaciones de Iván Cepeda. Dice Andrés Pastrana, la Fiscalía ordenó el archivo de la denuncia por injuria y calumnia que el senador Iván Cepeda, de la bancada de gobierno, instauró en contra por ejercer mi libertad de expresión. Dice la Fiscalía que las manifestaciones del expresidente Pastrana Arango respecto a la necesidad de investigar a fondo las visitas de funcionarios públicos a cárceles donde estaban recluidos los paramilitares hacen parte del derecho a su libre expresión.
resulta que también parte de estas acusaciones por parte de Iván Cepeda se originaron después de unas declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP el 16 de mayo del 2023, donde aseguró que recursos provenientes del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Andrés Pastrana en 1998. Y lo que me salté también, fueron las declaraciones del procurador y del Ministerio de Comercio. Listo. República, Carlos Hernán Rodríguez, ha advertido que cerca de 10 millones de colombianos están en riesgo de quedarse sin el servicio de energía en el país. Esto por cuenta de que las empresas prestadoras han manifestado que el gobierno ha tenido dificultades para girarle lo correspondiente a los subsidios y también a la opción tarifaria. Esto dijo. La situación es delicada y a mi juicio grave y compleja, y no observo medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo que anteriormente les describo. Tan es así que hoy Aire, empresa que presta el servicio de energía para una importante zona de la costa atlántica, como ustedes lo pudieron observar, está en proceso de intervención. De otro lado, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, manifestó su preocupación por cuenta de la reforma tributaria, ya que comprende un impuesto al carbono, lo que directamente encarecería los precios de los combustibles, por ende el de los aviones, y esto generaría costos adicionales para los tiquetes aéreos. Es una preocupación que vale la pena discutir en el contexto del debate en el Congreso. Es cierto que el combustible de avión afecta a los precios de los tiquetes aéreos y por eso es que pues recordemos cómo funciona este proceso. El gobierno propone, pero el Congreso de la República dispone, y eso está bien, porque en ese proceso y pues habiendo pasado por ese proceso ya en el 2022, realmente llegan ideas que ajustan, que corrigen y que incluso dan nuevas ideas, o sea, nuevas propuestas para los sectores afectados. Ok, eso es todo lo que tengo por hoy. No olviden suscribirse cuando vean este contenido, porque me estarían apoyando. Entendería eso como una señal de que puedo continuar con este proyecto, porque me permite informarles. Suscríbanse al canal, denle like y eso es todo por ahora. Muchas gracias.